estás hecho de materia. También lo está tu pantalla. Y todo lo que has visto o tocado. Pero aquí está el problema. Según la física, debería haber algo más ahí fuera, tu opuesto en el espejo, la antimateria. No es una teoría. La hemos creado, la hemos atrapado, incluso la hemos trasladado entre edificios como si fuera solo otra muestra de laboratorio. Y aún así, a pesar de todo eso, todavía no sabemos por qué no está a nuestro alrededor. ¿Por qué el universo no es simplemente una sopa brillante de radiación, donde la materia y la antimateria se aniquilaron entre sí? Esa es la pregunta que los físicos del CERN han estado persiguiendo durante décadas, y en 2025 recibieron otra sorpresa. Los científicos que trabajan en uno de los detectores más avanzados del CERN encontraron algo extraño de nuevo, algo que no debería estar ocurriendo, pero ocurre. No es solo que la antimateria sea rara, es que se niega a comportarse como se supone que debería hacerlo. Y cuanto más la estudiamos, más se nos escapa de la comprensión. Entonces, ¿qué está pasando con la antimateria en el CERN? ¿Por qué los científicos están más desconcertados que nunca, incluso después de construir máquinas de miles de millones de dólares para estudiarla? ¿Y acaso este misterio finalmente está señalando hacia algo nuevo, algo más allá de la física que creíamos haber entendido? El misterio comienza justo al principio del universo. Cuando ocurrió el Big Bang, debió haber creado materia y antimateria en cantidades iguales. Eso no es una suposición. Eso es lo que dicen nuestros mejores modelos. Por cada protón debería haber habido un antiprotón. Por cada electrón, un positrón. Y cuando esos se encuentran, se aniquilan instantáneamente. Todo se convierte en energía, sin dejar restos. Pero mira a tu alrededor. Tú sigues aquí, yo también, y no hay antimateria visible flotando por ahí. Galaxias, estrellas, planetas, todos hechos de materia normal. Ese desequilibrio es extraño, porque no debería existir. Sin embargo, de alguna manera, en esos primeros microsegundos después del Big Bang, algo inclinó la balanza lo suficiente como para que un pequeño exceso de materia sobreviviera, y ese pequeño exceso es lo que compone todo lo que vemos hoy. Estamos hablando de una diferencia de quizá una partícula en 1000 millones. Así de cerca estuvo, y el resto fue destruido en una aniquilación mutua. Ahora, aquí está el asunto. Nadie sabe por qué. Los físicos llaman a esto el problema de la simetría bariónica, una forma elegante de decir ¿a dónde fue la antimateria y por qué ganó la materia? Es una de las mayores preguntas abiertas en la física, y no es solo teórica. Si entendiéramos qué causó ese desequilibrio, estaríamos un paso más cerca de comprender por qué existe algo en absoluto. Por eso el CERN construyó experimentos como el Gran Colisionador de Hadrones, no solo para chocar partículas por diversión, sino para estudiar esas pequeñas diferencias entre la materia y la antimateria. Porque tal vez, solo tal vez, si logramos atrapar a la antimateria cometiendo un error, comportándose de manera ligeramente diferente a su gemela en el espejo, encontraremos la pista que nos ha estado faltando. Y este año, finalmente vieron algo inusual, otra vez. Hablemos de algo llamado violación CP, porque es ahí donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. En términos simples, la simetría CP es la idea de que si tomas una partícula y la conviertes en su versión de antimateria y también inviertes sus coordenadas espaciales, como si la miraras en un espejo y la intercambiaras con su opuesto, la física debería comportarse exactamente igual. Esa es la regla. Al menos, se suponía que debía ser así. Pero durante décadas, los científicos han sabido que esta regla no es perfecta. En la década de 1960, los físicos observaron pequeñas violaciones de la simetría en partículas llamadas kaones, y más tarde en mesones B. Ambos son tipos de mesones, partículas formadas por un quark y un antiquark. Y aunque las violaciones eran pequeñas, fueron suficientes para sugerir que la materia y la antimateria no siempre se comportan como opuestos perfectos. Aún así, aquí está el problema. Esos mesones se desintegran demasiado rápido, y sus violaciones de CP no son lo suficientemente fuertes como para explicar el desequilibrio que vemos en el universo. Necesitamos algo más grande,
algo que ocurra en los bariones, la misma clase de partículas que incluye protones y neutrones, los componentes fundamentales de la materia ordinaria. Y este año, finalmente sucedió. El experimento LHCb del CERN, que se especializa en estudiar las diferencias entre la materia y la antimateria, anunció que había observado una violación de CP en una partícula llamada barión lambda b. Esa es una partícula pesada compuesta por 3 quarks, igual que un protón, pero con diferentes tipos de quarks en su interior. Y por primera vez en la historia, los físicos vieron pruebas claras de que estos bariones no se comportan igual que sus contrapartes de antimateria. Eso es algo muy importante. La asimetría que observaron no fue enorme, solo alrededor del 2.5%, pero en la física de partículas eso es suficiente para encender las alarmas. Y la significancia estadística 5.2 sigma. Si no estás familiarizado con la jerga, eso básicamente significa que las probabilidades de que esto sea una casualidad son menores a una en varios millones. En otras palabras, es real. Ahora bien, esto no significa que hayamos resuelto el misterio de la antimateria, al menos no todavía. Pero nos da una nueva dirección, una nueva clase de partículas, donde las diferencias entre la materia y la antimateria podrían ser más marcadas. Y si esas diferencias se amplifican, aunque sea ligeramente con el tiempo, podrían explicar por qué la materia sobrevivió en el universo temprano mientras que la antimateria no lo hizo. Es uno de esos momentos en la física en los que la puerta no se abre de par en par, pero sí se entreabre lo suficiente para que entre nueva luz. Y de repente, la gente vuelve a prestar atención, porque si los bariones como el lambda b se comportan de manera diferente a sus gemelos de antimateria, entonces tal vez los protones y los antiprotones también lo hagan. Quizá la materia fundamental de la que estamos hechos no sea tan simétrica como pensábamos, y tal vez esa sea la clave del universo en el que vivimos ahora. Pero ese es solo un misterio, porque mientras el LHC estudia colisiones de alta energía, algo aún más extraño está ocurriendo en otra parte del CERN, donde los científicos intentan hacer lo impensable, poner antimateria en un camión. Probablemente no pienses en la antimateria como algo que puedas simplemente cargar en un camión y transportar por la ciudad, pero eso es exactamente lo que el CERN está intentando lograr. Por primera vez en la historia, los científicos lograron mover con éxito una nube de protones, que sirven como sustitutos de los antiprotons, a través del campus del CERN utilizando una trampa móvil especializada. Construyeron una caja de alta tecnología para contener de manera segura estas partículas cargadas y la transportaron unos 4 kilómetros por las instalaciones, demostrando que algún día podrían trasladar antimateria real de la misma manera. ¿Por qué es eso tan importante? Porque la antimateria no solo es rara, sino que es absurdamente difícil de manejar. En el momento en que la antimateria entra en contacto con la materia normal, se aniquila. Desaparece. Se libera una enorme cantidad de energía. Así que no puedes ponerla en un frasco de vidrio, no puedes congelarla ni meterla en un tanque de metal. Tiene que estar suspendida, literalmente levitando, dentro de campos magnéticos, en el vacío, dentro de una trampa cuidadosamente diseñada. Es como intentar llevar una gota de luz solar pura en la mano sin quemarte. Entonces, ¿por qué correr ese riesgo? La razón es la precisión. Aunque el desacelerador de antiprotones del CERN es excelente para generar y estudiar antimateria, la instalación está rodeada de grandes campos magnéticos provenientes de aceleradores e instrumentos cercanos, y esos campos pueden interferir sutilmente con las delicadas mediciones que los científicos quieren realizar. Por eso, los investigadores desarrollaron una manera de transportar estas partículas cargadas a un entorno de laboratorio más tranquilo y controlado, específicamente a una instalación en Alemania, con mejor blindaje y menos ruido magnético. Para eso servía esta trampa móvil de antimateria, y funcionó. El dispositivo mantuvo una nube de protones, que hacían las veces de antiprotones, estable y aislada durante más de 12 horas, a lo largo de todo el trayecto. El hecho de que pudieran mantener estas partículas seguras durante el transporte real abre la puerta a nuevos tipos de experimentos que antes eran imposibles. Pronto, los científicos podrán probar cómo se comporta la antimateria en diferentes entornos, no solo en el CERN, sino también en otros laboratorios de Europa y eventualmente más allá,
y eso lo cambia todo. Porque ya no se trata solo de estudiar la antimateria en el lugar donde se produce. Se trata de prepararse para usarla, enviarla y expandir los límites de hasta dónde podemos llevarla. Hemos pasado de generar antimateria en detectores fijos a demostrar que podemos transportar protones, un paso fundamental hacia la portabilidad de la antimateria. Eso puede sonar pequeño, pero en la física experimental es enorme. Significa nuevas colaboraciones, nuevas tecnologías y pruebas mucho más precisas de una de las sustancias más extrañas del universo. Y todo esto está ocurriendo mientras otro grupo de científicos se plantea una pregunta aún más extraña. ¿Y si la antimateria no cae de la misma manera que la materia ordinaria? ¿Y si la gravedad trata a la antimateria de forma diferente? Suena como una broma, como uno de esos pensamientos de ducha que la gente publica en Internet. Si la antimateria es lo opuesto a la materia, ¿cae hacia arriba? Excepto que en el CERN eso no es una broma. Es un experimento real. Este es uno de los problemas más extraños y menos reconocidos de la física. ¿Cómo responde la antimateria a la gravedad? Si dejas caer una bola hecha de antimateria, ¿cae al suelo como una bola normal o hace algo diferente? ¿Cae un poco más lento, más rápido o tal vez simplemente cae en la dirección opuesta? La última opción es poco probable, pero nadie podía asegurarlo hasta ahora. En 2023, dos experimentos importantes en el CERN finalmente realizaron pruebas detalladas para averiguarlo. Uno se llamaba ALPHA, una extensión de los experimentos ALPHA anteriores. El otro era GEBAR, que significa comportamiento gravitacional del antihidrógeno en reposo. Estos nombres suenan técnicos, pero lo que intentaban hacer era increíblemente básico. Crear una pequeña nube de átomos de antihidrógeno, soltarla y ver qué sucede. Y para que eso funcionara, los átomos tenían que ser neutros, sin carga, porque cualquier campo eléctrico alteraría los resultados. El truco consistía en aislar antihidrógeno puro y mantenerlo suspendido perfectamente dentro de una cámara de vacío utilizando imanes, luego liberarlo y observar lo que hace la gravedad. Suena simple, que no es. Estos átomos son increíblemente frágiles. Las condiciones tienen que ser perfectas. Y la distancia de caída, solo unos centímetros. Eso es todo. Básicamente estás intentando detectar el comportamiento gravitacional de un fantasma, pero de alguna manera lo lograron, y esto es lo que encontraron. El antihidrógeno cae hacia abajo, igual que el hidrógeno normal. Según los resultados de ALPHA-G de 2023, acelera bajo la gravedad de la Tierra en la misma dirección y a una velocidad consistente con la materia, dentro de la precisión experimental. GBAR todavía está trabajando para realizar mediciones similares, con el objetivo de confirmar estos hallazgos con aún mayor precisión. Casi. Porque los datos también insinuaron algo extraño, solo una pista de que la aceleración podría ser ligeramente diferente. No lo suficiente como para romper las leyes de la física, pero sí lo suficiente como para que la gente entrecierre los ojos ante los números y se pregunte si hay algo más sucediendo. Algunos resultados de GBAR también estuvieron un poco fuera de lo esperado, aunque aún dentro del margen de error. Nada concluyente, nada digno de titulares, pero tampoco perfectamente aburrido. Si la antimateria se comporta aunque sea ligeramente diferente bajo la gravedad, podría hacer tambalear todo, desde la teoría cuántica de campos hasta la relatividad general. El principio de equivalencia de Einstein, la idea de que la gravedad actúa igual sobre todo sin importar de qué esté hecho, nunca se había probado en la antimateria hasta ahora. Y aunque los primeros resultados sugieren que la antimateria sigue las mismas reglas, los físicos aún no han terminado de hacer pruebas. Porque si encuentran, aunque sea una desviación del 0,1%, eso sería suficiente para sacudir los cimientos de la física. Por eso, están realizando más pruebas, afinando sus mediciones, aumentando la sensibilidad. Porque en este tipo de ciencia, no solo importan los grandes descubrimientos, sino las pequeñas diferencias que te indican que algo está fallando. Y cuando algo falla en la física, es cuando las cosas se ponen interesantes. Pero mientras todo esto sucede, los grandes colisionadores del CERN, los laboratorios de gravedad y los experimentos de trampas,
hay otra misión con antimateria preparándose para hacer algo aún más audaz. Ya no se trata solo de dejar caer antimateria. Ahora planean hacerla chocar intencionalmente contra átomos inestables. Entonces, ¿de dónde proviene realmente toda esta antimateria? No es que la extraigas de una mina, y definitivamente no la encuentras tirada por ahí. En el CERN, la antimateria se produce en una de las zonas más extrañas y avanzadas de toda la instalación, algo de lo que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Se llama desacelerador de antiprotones, o AD por sus siglas en inglés, y es exactamente lo que parece. Una máquina construida para ralentizar partículas que nadie puede tocar. Así es como funciona. Primero se disparan protones de alta energía contra un bloque de metal denso. La colisión crea una lluvia de partículas exóticas, algunas de las cuales son antiprotones. Estos son la versión de antimateria de los protones, y también nacen moviéndose rápido, demasiado rápido para estudiarlos. Así que el AD interviene para ralentizarlos. Y no solo un poco. Estamos hablando de reducir su velocidad en un factor de 100, 0 o más, porque no se puede estudiar la antimateria cuando se mueve como una bala. La necesitas tranquila, fría, casi inmóvil. Ahí es donde entra ELENA. ELENA es un acelerador circular más pequeño que se conecta directamente a la D. Pero en lugar de acelerar las partículas, las hace ir aún más despacio. Piénsalo como una especie de anillo de enfriamiento para la antimateria. ELENA puede reducir la velocidad de los antiprotones a solo unos pocos millonésimos de la velocidad de la luz, lo suficientemente suave como para atraparlos usando campos magnéticos. Y una vez que son lo suficientemente lentos, los científicos pueden capturarlos en experimentos altamente especializados. Está Alpha, que atrapa antihidrógeno y prueba la gravedad. Está Base, que compara las propiedades magnéticas de protones y antiprotones con niveles de precisión increíbles. Y luego está Asakusa, que estudia la estructura interna del antihidrógeno utilizando espectroscopía láser. Cada uno de estos experimentos busca las diferencias más diminutas entre la materia y la antimateria, diferencias que podrían explicar por qué el universo es como es. Si encuentran algo, incluso algo pequeño, podría cambiar la forma en que pensamos sobre la simetría, el tiempo o el propio Big Bang. Pero esto es lo que hace que todo esto sea tan impresionante. Esto no es un gran colisionador que hace chocar partículas a casi la velocidad de la luz. Estos son experimentos silenciosos, controlados y ultraprecisos, más parecidos a una cirugía atómica que a una demolición. Y ese contraste es lo que hace que el CERN sea tan inusual. Por un lado, tienes detectores del tamaño de edificios, donde las partículas chocan entre sí a velocidades inimaginables. Por el otro, tienes pequeñas cámaras enfriadas casi al cero absoluto, diseñadas para sostener suavemente unos pocos átomos de antimateria como si fueran de vidrio. Esta es la fábrica de antimateria. No es solo una máquina, sino todo un ecosistema de experimentos, cada uno con su propio nicho, sus propias preguntas y su propia pieza del rompecabezas. Y ahora, todo este sistema está a punto de hacer algo aún más ambicioso. Están planeando tomar esa antimateria cuidadosamente almacenada y dispararla contra algunos de los átomos más extraños del universo, contra núcleos radiactivos inestables, porque tal vez las respuestas no estén en hacer chocar la materia y la antimateria entre sí. Quizás estén en cómo interactúan. Ese es el objetivo de la próxima gran misión de antimateria del CERN, PUMA. ¿Has oído hablar de aceleradores de partículas? ¿Has oído hablar de trampas de antimateria? Pero ahora los científicos del CERN están intentando algo que suena casi demasiado de ciencia ficción para ser real. Van a tomar 1.000 millones de antiprotons y los van a poner cara a cara con átomos inestables, núcleos tan raros y de vida tan corta que no se pueden encontrar en ningún lugar de la naturaleza. Y lo van a hacer en un lugar donde la antimateria nunca ha estado antes. Se llama PUMA. El nombre significa aniquilación de materia inestable con antiprotón, y es uno de los experimentos de antimateria más ambiciosos jamás planeados. Esta es la idea. El CERN tiene dos áreas principales de investigación.
Una es donde están el desacelerador de antiprotons y el ENA, donde se produce y desacelera la antimateria. La otra es un lugar llamado Isolde, donde los físicos estudian núcleos atómicos exóticos, del tipo que se desintegran en fracciones de segundo, creados artificialmente a partir de reacciones nucleares. Normalmente, estas dos áreas nunca interactúan. La antimateria se queda de un lado. Los núcleos radiactivos se quedan del otro. Puma va a cambiar eso. Los científicos están construyendo una trampa de antimateria móvil, algo lo suficientemente fuerte como para mantener más de 1.000 millones de antiprotons estables y aislados durante horas. Luego, la trampa será trasladada físicamente desde el laboratorio de antimateria hasta Isolde, donde esos antiprotons serán liberados, no de manera imprudente, sino en unas controlados sobre núcleos atómicos inestables. ¿Por qué? Porque cuando un antiprotón choca con el núcleo de un átomo, se aniquila con uno de los protones o neutrones, y los restos de esa aniquilación le revelan a los científicos algo increíblemente preciso sobre la estructura del núcleo con el que colisionó. En otras palabras, la antimateria se convierte en una especie de microscopio, una sonda. Nos permite asomarnos al interior de átomos radiactivos que normalmente son imposibles de medir. Esto no se ha hecho antes, al menos no de esta manera. La esperanza es que, al observar cómo interactúan los antiprotones con estos átomos exóticos, los científicos puedan aprender más sobre las fuerzas dentro de los núcleos atómicos, especialmente en las llamadas pieles de neutrones, donde los átomos inestables tienden a tener formas extrañas y asimétricas. Incluso podría dar indicios de una nueva física nuclear, tal vez más allá de lo que el modelo estándar puede explicar actualmente. Y lo realmente extraño es que este experimento implica transportar antimateria entre edificios en camión. Eso por sí solo es un logro científico. Ya es bastante difícil evitar que los antiprotones toquen cualquier cosa en un laboratorio estático, y mucho más mantenerlos estables durante el transporte, los cambios de temperatura y las vibraciones mecánicas. Pero si Puma funciona, podría cambiar la forma en que se realiza la investigación con antimateria. Ya no estaría limitada a un solo laboratorio. Podría ir donde se necesite, llevarse a nuevos experimentos, nuevos materiales, e incluso quizás a nuevos países. La antimateria podría volverse móvil, y eso abre la puerta a todo tipo de investigaciones nuevas que ni siquiera se han imaginado aún. Pero a pesar de todo este impulso, la violación CP en bariones, los experimentos de gravedad, la espectroscopía de precisión y ahora la antimateria móvil, todavía persiste un problema. Nada hasta ahora ha explicado completamente el gran misterio. ¿Por qué hay más materia que antimateria en el universo? Los datos siguen mostrando una mejora constante. Las herramientas continúan evolucionando y perfeccionándose, pero las respuestas a nuestras preguntas más importantes aún no logran encajar de manera coherente. Uno pensaría que con todo lo que está ocurriendo en el CERN, los descubrimientos sobre la violación CP, los experimentos de precisión, las gotas de antimateria, los detectores de $1.000 millones, a estas alturas, ya habríamos encontrado algo grande, algo que muestre claramente dónde falla el modelo estándar, algo que finalmente responda a la pregunta de la antimateria. Pero esa es la parte frustrante. Todo este trabajo y las leyes de la física aún se mantienen en su mayoría. Los experimentos son impresionantes. Las mediciones son históricas, pero cuando tomas perspectiva, todas apuntan a la misma verdad incómoda. Nada de lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para explicar por qué el universo favorece la materia, esa violación CP en bariones. Es real, es emocionante, pero los números aún no cuadran. La asimetría es demasiado pequeña para explicar la enorme magnitud del desequilibrio en el universo temprano. La prueba de gravedad con antihidrógeno. Hasta ahora, la antimateria cae hacia abajo como la materia normal. Sin sorpresas inesperadas, sin repulsión extraña, al menos por ahora. Los experimentos Bayes y Asakusa están buscando las violaciones más pequeñas posibles de la simetría CPT. La idea de que invertir carga, paridad y tiempo juntos no debería hacer ninguna diferencia. Pero esas pruebas han sido tan precisas que cualquier desviación ya habría sido noticia. Y no lo ha sido. Es como si estuviéramos persiguiendo un fantasma. Sabemos que está ahí. Algo debió inclinar el universo hacia la materia, pero cada vez que creemos estar cerca, los datos simplemente dicen, todavía no.
Para ser claros, esto no significa que los experimentos sean un fracaso. Lejos de eso. Cada resultado, incluso uno sin nada inusual, afina nuestra comprensión. Descarta caminos equivocados. Les indica a los teóricos dónde no buscar. Cierra puertas para que podamos concentrarnos en las que aún están entreabiertas. Pero los científicos están desconcertados y no lo ocultan. En cierto modo, esa honestidad es lo que hace que esto sea más interesante. El CERN no pretende tener todas las respuestas. Están admitiendo que el universo todavía esconde algo profundo, algo sutil. Quizás sea una nueva partícula que aún no hemos visto. Quizás sea una fuerza que no entendemos. O tal vez sea una ruptura de simetría tan pequeña que es como intentar escuchar un susurro en medio de una tormenta. Y esa es la realidad de la física moderna. Puedes construir las máquinas más poderosas, realizar los experimentos más precisos, atrapar las partículas más raras, y aún así irte con más preguntas que respuestas. No es un fracaso. Es una pista, porque cuando las reglas dejan de funcionar en los límites, es ahí donde comienza el descubrimiento. Así que, por ahora, el misterio de la antimateria sigue siendo eso, un misterio. Hemos descartado muchas respuestas incorrectas, hemos reducido las posibilidades, pero esa pieza final del rompecabezas aún falta. Y sin embargo, es precisamente esa incertidumbre la que impulsa a los científicos a seguir adelante. Porque en la física, la confusión no es el final de la historia. Es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Cuanto más profundizamos en la antimateria, más se multiplican las preguntas. Ya hemos ido más allá de la teoría. Hemos aislado antiprotons, atrapado antihidrógeno, observado cómo cae, e incluso hemos empaquetado protones, que sirven como sustitutos de la antimateria en una trampa de alta tecnología, y los hemos transportado por la carretera. Y sin embargo, el misterio central de por qué el universo está lleno de materia y no de antimateria sigue en pie, intacto. ¿Por qué existe la materia? No es por falta de esfuerzo. El CERN ha construido algunas de las herramientas más avanzadas que la humanidad haya creado solo para acercarse a esa respuesta, y aún no han terminado. El LHCb sigue en funcionamiento. El AD y el ENA siguen alimentando experimentos. Nuevas misiones, como Puma, apenas están comenzando. Pero nada de esto se trata ya de probar una teoría. Se trata de escuchar atentamente lo que el universo intenta decirnos en silencio. Porque en algún lugar, oculto entre todos estos resultados, hay una pista de algo más grande, algo que hemos pasado por alto. En este momento, los científicos no están proclamando la victoria. Están haciendo algo más difícil. Están admitiendo que el misterio no está resuelto, y en un campo construido sobre respuestas, ese tipo de honestidad significa una cosa. Se están acercando. Porque cada vez que un resultado regresa casi, pero no del todo, nos empuja un poco más allá de lo que creíamos saber, y ahí es donde realmente comienza el descubrimiento. Así que si la antimateria sigue rompiendo las reglas, bien. Eso significa que las reglas están listas para cambiar.